Entonces empezamos. Estamos en la clase 9, en la unidad 2 de funciones para cuarto medio. El objetivo de hoy día va a ser analizar los desplazamientos de la función potencia. Y recordemos que en las clases anteriores lo que habíamos visto es la forma de la función potencia y poder identificarla según sus parámetros en cómo era su gráfica, ya siendo n par y n par, ¿ya? Si n es impar, las dos patitas, entre comillas, digamos, de la función, una va hacia arriba, la otra hacia abajo, y dependiendo del valor de A, ¿ya? Esas patitas de la curva se grafican en el primero, en el tercer cuadrante, ¿ya? O en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿ya? Dependiendo del valor de A, cuando n es impar. Cuando n es par, ambas patitas van hacia el mismo lado, por lo tanto la forma es como se asemeja a una parábola, ¿ya? Y si A es positivo, las gráficas están en el primer y segundo cuadrante, ¿ya? O en la parte positiva del eje Y, y si A es negativo, están en el tercero y cuarto cuadrante, que eso viene a ser la parte negativa del eje Y. Ahora, ¿qué implica esto? Que el dominio, el recorrido de la función va a ser los reales negativos, en este caso, y aquí van a ser los reales positivos, con el 0 porque está a partir del origen. ¿Ya? Eso para el recorrido. Y el dominio es los reales, porque recuerde que el dominio se mide en el eje X. Y el dominio para las cuatro opciones que hay aquí son los reales, ¿ya? Y para los impares el recorrido también sigue siendo los reales, porque si usted se fija, hay gráfica para el lado positivo de Y y para el lado negativo del eje. También analizamos cuando n era negativo, porque en el anterior era positivo, cuando es negativo y la diferencia cuando es impar y cuando es par. Aquí la función toma como asíntotas el eje Y y el eje X, ¿ya? ¿Qué significa asíntota? En palabra simple, que la curva se va acercando, acercando, acercando al eje X, eso significa que se acerca al 0. Por el eje Y y por el eje X, ¿ya? Se acerca, pero nunca lo toca. Por lo tanto, los ejes son asíntotas, ¿ya? Ahora, cuando A es positivo y estamos en impar, al igual que en el anterior, en el primero y en el tercer cuadrante tiene gráfica, y si A es negativo, tiene en el segundo y en el cuarto cuadrante. Cuando n es par, al igual que en el anterior, siendo n negativo, la forma que hay es como, bueno, esto parece como un volcán, no sé, y si n es par con A positivo, va a estar para el lado positivo la gráfica, y si A es negativo, va a estar para el lado negativo. ¿Qué variación hace eso? Que el recorrido aquí va a ser los reales positivos y ahora sin el 0, porque aquí a la altura del 0 en el eje Y, las patitas de la función se van acercando, acercando, acercando al 0, pero nunca lo tocan. Mientras más crece el valor de X, fíjese, aquí tiene 4, 5, 6, 1200, se va acercando, acercando al eje X, al 0 del Y, ¿ya? Pero nunca lo toca. Entonces significa, bueno, como dije recién, que es asíntota y que el recorrido va a estar para el lado positivo, pero sin el 0 porque el 0 no lo toca. De igual manera, en el otro ejemplo, la diferencia es que aquí va para el lado negativo. Esto es el recorrido, por si acaso. Y en los impares, el recorrido va a ser los reales, pero donde hay problemas es en el punto 0, 0, por lo tanto, para el recorrido van a ser los reales sin el 0,
y para el dominio también van a ser los reales sin el 0, en ambos casos. Chiquillos, si van teniendo alguna duda, pregúntenme nomás. Esto es parte del recuerdo de la semana pasada, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy día sobre la función potencia, traslaciones horizontales y verticales de la función. Porque hasta el momento habíamos analizado la función solo vista desde el origen, ¿ya? Sin movimiento horizontal y vertical. Entonces ahora vamos a ver cuál es esa diferencia, ¿ya? Si se fijan acá tenemos dos gráficas, la f de x menos 3 elevado a 3, y acá tenemos x al cubo más 3. Entonces la pregunta es, ¿son funciones potencia? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Por qué? ¿Ambas o una sola? O sea, siguen teniendo como la misma forma, solo que ahora se les suma un número para moverse. Ya. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian ambas funciones? La 1 de la 2. En que la 1 se mueve hacia los lados y la 2 hacia arriba. Ya, bien. Nicolás, ¿algo que decir, comentar? Me estaba fijando en eso. Ok, ya. Entonces lo que se ve es que, como que se mueve para los lados aquí y aquí que sube. Sí. Ya, ok. Ahora, la figura acá muestra la gráfica de estas tres funciones. Tenemos la gráfica de f en negro, la gráfica de g en rojo y la gráfica de h en verde. Ya, este que no se nota mucho, este es el verde. Entonces fíjese que aquí tengo 3x al cubo, esta función potencia. 3x al cubo, que es la negrita que está acá. Si el exponente es impar, digo, positivo, la gráfica iba a estar en el primer y el tercer cuadrante. Uno puede esbozar la gráfica de la función sin necesariamente sea tan estrictamente correcta, ¿ya? Y como el parámetro A que está aquí es el 3 y es positivo, entonces la gráfica va a estar de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué se le hizo a la gráfica F para llegar a la gráfica G de X? ¿Qué cambio se hizo ahí? A la X se le suma un 3. Exacto. A la variable se le suma 3, ¿ya? Dentro del paréntesis, fíjese que la variable está elevado a 3, entonces a la variable le sumamos 3 y sigue estando al cubo, ¿sí? ¿Qué provocó eso en la gráfica? Que como le sumé 3 a esa X, respecto del 0, 0, la gráfica se mueve 3 espacios hacia la izquierda. Ya. Ahora, ¿por qué se mueve a la izquierda y no a la derecha a lo mejor? Si es que yo aquí estoy sumando algo, porque yo para evaluar que aquí me quede 0, tendría que poner como valor el menos 3. Si yo pongo aquí como valor, o sea, evaluando aquí el menos 3, ¿ya? Menos 3 más 3 da 0, y ahí me daría el punto sobre el eje X. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ya, súper. ¿Ya? Por eso al sumar 3, a la final se corre para el lado izquierdo. ¿Y qué se le hizo a la verde respecto de la función negra? Se le restó 2 a la variable. Exacto, se le restó 2 a la variable, y eso qué implica que la función inicial se mueva 2 espacios hacia la derecha.
Si yo resto acá, significa que me voy a correr hacia la derecha. Si yo sumo, me voy a mover hacia la izquierda. ¿Y por qué hacia la derecha? Como decía recién, acá en x menos 2 yo tendría que evaluar x igual a 2, para que 2 menos 2 me dé 0, y el punto que tengo acá me quede en el eje X. Por eso se mueve los lados a la derecha. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok, súper. Ya, ahora, importante. ¿Se acuerdan que yo les pregunté recién si es que eran función potencia o no las funciones que están ahí? Bueno, las funciones potencia son de esta forma que está aquí. Y estas otras dos funciones, ¿ya? O bueno, o la otra que estaba recién, que era f de x igual a, x al cubo más 3, o una así, donde se sume algo, no son funciones potencia, sino que son funciones polinómicas. ¿Ya? Bueno, no, esta no. Esta. No, parece, ok. ¿Ya? La g y la h son funciones polinómicas y se dejan de llamar función potencia porque la función potencia aquí solo podría ser la función h. ¿Ya? A pesar de que uno dice, bueno, pero si es la traslación de la función. Sí, pero algebraicamente lo que está escrito es esto en G, o esto como H, que es otra función, y cambia la estructura, digamos, algebraica de esta expresión, porque 3 por x menos 2 al cubo no resulta solo un término, es una expresión polinómica, es un binomio al cubo. Por lo tanto, este tipo de funciones, como la g y la h, se llaman funciones polinómicas o polinomiales. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿ya? Porque es fácil confundirse en que, claro, como aquí le estoy sumando y restando para analizar las traslaciones de una función potencia, pero a la final estas funciones que se mueven dejan de ser funciones potencia, su nombre es otro, ¿ya? Por si acaso. Es un detalle en realidad esto que les estoy mencionando, pero prefiero mencionarlo antes de que si en alguna prueba futura les ponen alguna pregunta así que identifiquen los nombres de las funciones, que puedan discriminar, ¿ya? Ahora, se me quedó otra cosa. Ahora sí, ya. Entonces, como conclusión o resumen respecto a esto, se concluye que C, ¿ya? C le vamos a llamar en forma general al término o al parámetro que estamos sumando dentro de la variable, ¿sí? Entonces, podemos concluir que si C es un número positivo, la gráfica de la función, ¿ya? Como la de G, que era 3, x más 3, y esto está el cubo, ¿ya? Este vendría siendo C, ¿ya? Está trasladada C unidades a la izquierda, ¿sí? Si yo sumo, si C es positivo o si sumo un valor, se traslada hacia la izquierda respecto de la función potencia ax elevado a n, ¿sí? Y la gráfica de cuando el C es negativo, se traslada esas C unidades hacia la derecha respecto a la función inicial, ¿ya? En este caso la función verde se movió 2 espacios hacia la derecha, significa que en la función inicial f de x igual a ax elevado a n, a la variable x se le restaron 2. Si me muevo 2 para la derecha, entonces resto 2. ¿Se entiende? Porque hay que entenderlo desde aquí hacia acá,
pero también desde acá hacia allá, ¿ya? Desde la función inicial puedo llegar a esta función o viceversa, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No, profe. Ya, súper. Ahora, en las traslaciones verticales, la gráfica o sube o baja, ¿ya? Acá tenemos la gráfica inicial, que es un medio de x elevado a 4, ¿ya? Bueno, en este caso, acá arriba yo puse n par, solo para que distinguiera que estábamos viendo con un caso cuando el exponente es par, ¿ya? También podría ser impar, y la diferencia es que aquí las patitas una va a ir hacia arriba y la otra va a ir hacia abajo, ¿ya? La conclusión sobre el C sigue siendo la misma, ¿ya? Para este caso y para el anterior, ¿ya? Ahora, respecto al ejemplo, tenemos la función f de x, un medio x elevado a 4, que es la negrita que está aquí, centrada en el 0, 0, y la g, un medio de x elevado a 4, la misma, entre comillas, pero le sumamos 2, y en h se le restó, desde la inicial, se restó 4. ¿Qué provocó eso en la gráfica? Provoca que si yo sumo 2, la gráfica aquí es directo. Si sumo 2, sube 2 unidades respecto al eje Y. Y si resto 4, baja 4 unidades. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, en general, ¿qué significa esto? Que podemos concluir que si C es un número positivo, ya aquí está amontonado todo escrito, pero igual se entiende. La gráfica de la función ax elevado a n más c se va a trasladar c unidades hacia arriba, porque es positivo, ¿ya? Cuando c es positivo. Y si c es negativo, lo que provoca es que la función se traslade c unidades hacia abajo respecto de la inicial. O al revés, si yo tengo la función inicial y la traslado c unidades hacia abajo, significa que a esta función, a la variable, o sea, ahí adentro, yo resté c unidades. No me equivoqué, disculpen. Significa que afuera resté c unidades, ¿ya? Ahora, voy a escribir aquí. F de x, ahí que elevado a n menos c, y que de x igual a x elevado a menos c elevado a n. Ya, porque no quiero enredarlo y yo por estar hablando me enredo. Ya, acá tenemos las dos formas que hemos analizado. La F es traslado horizontal o vertical. Vertical. Entonces este es vertical. Y la G es Horizontal. horizontal. Entonces, primero hay que hacer una diferencia. Cuando la resta podría ser resta o suma de la variable, ¿ya? Si el número o el parámetro que yo estoy sumando o restando está fuera de la variable, significa que el movimiento es vertical, o sea, respecto al eje Y, ¿ya? Si yo tengo que es menos C, podría decirles ¿cuál es el corte de la función con el eje Y? ¿Cuál es el corte de la función con el eje Y? Me refiero a que tiene el mono, la gráfica. ¿En qué punto corta al eje Y? Si yo tengo ax elevado a n menos c o más c, el corte con el eje Y va a ser este valor. Porque este valor indica cuántas unidades subió o bajó. ¿Ya? Que es otra forma de preguntar por el valor c. Ahora, si en el caso de g de x tenemos a x menos c o más c elevado a n. Cuando esa suma o resta del parámetro está metido dentro de donde está la variable, acá está afuera. Aquí está dentro porque también está siguiendo elevado a n.
lo que provoca es que la función se corra unidades a la derecha o a la izquierda, o sea, se mueve respecto al eje X. Y si le pregunto, ¿dónde es el corte de la función con el eje X? Usted va a saber que es este numerito que está acá, pero con el signo cambiado. O sea, si este es menos 2, el corte va a ser en 2 positivo. Si este es fuera más 4, el corte con el eje X va a ser en menos 4. ¿Se entiende? Porque recién dijimos, si yo resto un valor a la variable, la función se mueve hacia la derecha, o sea, hacia el lado positivo. Y si sumo un valor, la función se mueve hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado negativo. No necesariamente va a quedar en el lado negativo, pero se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Por eso, con esta forma de mirar, la horizontal, o si se mueve de forma vertical, usted puede determinar los cortes de la función con el eje X o con el eje Y. ¿Se entiende? Sí. Ya. No sé si mucha información que de una se las di en general ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí donde tenemos la gráfica de la función. ¿Ya? Tenemos la función inicial, f de x, 2x elevado a 4, y su gráfica trasladada es la que está aquí. O sea, su vértice, podríamos decir, quedó en el 4,2. Si le pido, bueno, ahora escríbame la función de esta gráfica que está aquí, usted puede determinar según la gráfica, escribir la expresión algebraica de la función. ¿Por qué? Porque aquí puede ver que se corrió respecto al eje X 4 unidades a la derecha. Y si se corre 4 unidades a la derecha, significa que yo resté 4 a la variable. ¿Sí? Y por el eje Y veo que desde el origen, porque aquí está la inicial, esa es la que hay que ver, y como sea la forma de esa, partió desde el 0, 0, desde este punto, por eso estamos mirando desde este punto como referencia, ¿ya? Y desde aquí la gráfica subió hasta el 2. ¿Qué significa eso? Que a la función le sumé 2 unidades. Por eso este 2 está perdido. Le sumé 2, porque subió 2. Traslación de 2 unidades hacia arriba, o sea, vertical. ¿Ya? Y 4 unidades a la derecha de traslación horizontal, porque se movió 4. Ahora, ¿cómo se escribe aquí ese 4? Fíjense que es menos 4, ¿ya? Porque aquí es respecto a lo que estaba diciendo recién. Si yo pongo el 4 positivo en X y el menos 4, se resta y da 0. Entonces ahí quedamos en ese valor, en ese puntito. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper bien. Ahora, ¿cómo usted va a determinar? Si las patitas van las dos para el mismo lado, significa que el exponente es par, ¿ya? Si una patita va arriba y la otra va para abajo, es impar. Así que el número que debería ir ahí es impar, ¿ya? En esas cosas hay que fijarse. Y también el parámetro A, que aquí es 2, como es positivo, va en el primer cuadrante. Pero bueno, Dios. Ya, aquí tenemos un ejemplo con el exponente impar, y además el A es negativo, y si A es negativo, que es menos 4, la gráfica está en el segundo y en el tercer cuadrante. Así que este sería el esbozo de la función f de x. Si tengo esta otra gráfica, tengo que identificar cuáles fueron los movimientos que hizo inicialmente esta función f para llegar a g, a h. Entonces, fíjese acá que este punto en el x llega al menos 3, y en el Y llega al menos 1. Por lo tanto, desde acá se movió 3 espacios hacia la izquierda, por lo tanto a la variable le sumo 3. ¿Sí? Si me moví 3 espacios hacia la izquierda, a la variable le sumo 3.
y descendió un espacio respecto al eje Y. Por lo tanto, le quito 1 a la expresión completa. Le resto, ¿ya? Entonces aquí dice, traslado de 3 unidades hacia la izquierda, indica lo verde, y traslación de una unidad hacia abajo, indica lo que está en rojo, incluido el signo, por supuesto, porque aquí significa que se trasladó al menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Ya, súper. Aquí está la página donde está lo que yo estoy hablando, ¿ya? La página 116, 117, por si necesitan ver, ¿ya? De todas maneras, yo igual les voy a mandar el PPT. Entonces, en resumen, tenemos que de la función potencia AX elevado a n, siendo C un número positivo, ¿ya? La gráfica g de x de a y sumo un c a la variable, se traslada C unidades hacia la izquierda, C unidades hacia la izquierda, y si el número que estoy sumando es negativo, ¿ya? Se traslada C unidades hacia la derecha. ¿Ya? O de otra manera dicho, si C es positivo y lo sumo o lo resto, es lo mismo, ¿ya? Por otro lado, la gráfica de g de x a x elevado a n, y no a la variable, sino que fuera de esa expresión sumo un c, ¿ya? La gráfica se mueve de manera vertical, y si c es positivo, se mueve hacia arriba, respecto a la función inicial, ¿recuerden, ya? Y esta otra, h de x, si tengo afuera sumado un menos c, la función se va a mover C unidades hacia abajo respecto a f de x, ¿ya? Y esto va a ser respecto al eje Y, y esto va a ser, los horizontales son respecto al eje X, y los verticales son respecto al eje Y, ¿ya? ¿Qué significa que yo tenga una función ahora más arriba desde el original? Por ejemplo, acá en este lado, significa que también el recorrido de la función varía, ¿ya? Porque ahora la gráfica aquí en la parte roja va a comenzar desde ese punto C en adelante. Si fuera hacia el otro lado, también. Y esto ocurre cuando el exponente es par, generalmente. Porque cuando son impar, la gráfica abarca todos los reales. Entonces, ahí no varía el dominio y el recorrido. Pero cuando son par y hay traslación, ahí sí varía el recorrido. El dominio igual sigue siendo en la función potencia, bueno, que después se va a llamar polinómica, si no la vamos viendo. Va a variar el recorrido. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí? O por lo último que dije, no sé si me podemos seguir en eso. Yo no tengo duda. Los demás. Yo tampoco, profe. Ya. Y la Anaís, y está el Alex, creo, parece. Hola, profe. Hola. Que Hola, estoy profe. hablando entre medio. Ya. Ya. Pero Bueno, no tengo duda. ok. Entonces, seguimos aquí. Entonces, la actividad de hoy día es básicamente que copien el cuadrito del resumen, ¿ya? Y si pueden, dibujen un desplazamiento horizontal y uno vertical, ¿ya? Para que tengan algún respaldo. De todas maneras, igual está en sus cuadernos, así que... En sus cuadernos, en sus libros, digo. Así que no... O sea, ahí tienen ejemplos para recurrir a ellos.